El siguiente programa es clasificación D para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este viernes 29 de noviembre. Estamos terminando ya definitivamente el mes de noviembre y pasamos al último mes del año. Un mes que a muchos les gusta por razones, digamos, de las festividades, tanto de Navidad como de Año Nuevo. Pero hay tema que sigue preocupando mucho en El Salvador. El 2017 llegamos a tener la tasa más alta de América Latina y según, aunque las cifras han disminuido un poco, sigue siendo absolutamente un problema gravísimo que tenemos, que son los feminicidios y en general el maltrato a una mujer. Y eso, digamos, obviamente no es digno de una sociedad civilizada y este es el tema que vamos a tocar esta noche, sobre todo porque esta semana hubo mucha actividad en todo el mundo en relación a los derechos de la mujer. Me acompañan para hablar sobre este importante tema Naida Medrano, quien es especialista en políticas públicas. Buenas noches, Naida. Buenas noches, bienvenida. Nacho. Muchas gracias. Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Y también está con nosotros Ima Quirola, representante de CEMUJER. Buenas noches, Ima. Buenas noches, Gusto don saludar. Nacho. Encantadísima de poder compartir con usted y por supuesto que con Naida. Y un saludo muy especial desde CEMUJER a todas nuestras amigas y amigos que están sintonizando. Vamos a hablar de este problema que, de acuerdo a la Policía Nacional Civil, aunque hay cifras contradictorias entre la Policía, Corte Suprema, Fiscalía General de la República, hay 204 mujeres asesinadas en solo 10 meses, o sea, entre enero y octubre. Esto es un promedio muchísimo alto y más de la mitad de esos casos son feminicidios, claramente. Los autores, en un 38%, las parejas. Saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ima, por favor, dime, ¿mis cifras están correctas? ¿Qué cifras tienen ustedes? Sí, efectivamente, según datos de la PNC, ¿verdad? Hasta octubre, 204 mujeres de las asesinadas, de las cuales se identifica solamente 102 como casos de feminicidios. Y sobre esto es muy importante que en el transcurso de la conversación podamos ir delimitando un poco más. Definiendo, porque ¿no? No solamente tenemos que identificar, obviamente, lo que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres señala en su artículo 45, pero también necesitamos tener claridad como ciudadanía a qué nos estamos refiriendo con muertes violentas de mujeres, producto de violencia de género contra las mujeres, que son los femicidios. En nuestra ley, feminicidios. Somos un país de una alta tasa de homicidios, de feminicidios, ¿no? Sí, se considera ya una epidemia cuando estamos hablando de 9 por cada 100.000 y en nuestro país hemos llegado a 16 incluso por cada 100.000. Ahora probablemente estaremos más o menos a 10, 12 por cada 100.000 habitantes, pero acá sin lugar a dudas es importante que no perdamos de vista que el femicidio, en nuestro país feminicidio, es el punto culmen de un continuum de violencia y de impunidad. Y no hay que perder de vista esto porque es necesario identificar esas rutas críticas que nos llevan al femicidio. Hay que decir que solo en feminicidios, que el 50% de las muertes de mujeres son 10 al mes, es una cifra altísima. Y si juntamos todos los
los asesinatos de mujeres son 20 al mes. Es una cifra realmente preocupante, ¿no? Sí, y si seguimos sumando, don Nacho y Naida, si seguimos sumando mujeres desaparecidas, claro, que muchísimas de ellas no se encuentran, luego en estos datos no hay desaparecidos, no hay datos de desaparecidas. No, en ese dato no, porque es el dato puro del conteo de cadáveres. Pero, y los cementerios clandestinos. ¿Hay alguna información de un número de mujeres desaparecidas en este año? Se había manejado en años anteriores algunos datos, incluso en alguno de estos años, recordando ahorita 2015, por ejemplo, se planteó que más de 382 mujeres habían sido desaparecidas en ese año 2015. Yo no tengo una cifra mucho más reciente, probablemente la hay. Me llamó la atención cuando el anterior director de la Policía Nacional Civil, cuando era preguntado sobre este punto, en un primer momento no daba unos datos en particular. Sabemos que hay un esfuerzo desde la Fiscalía y ahora muy recién un esfuerzo ya más articulado en el tema de personas desaparecidas, pero sí es importante que desde política criminal, desde el trabajo de las instancias de forma articulada, no se pierda la perspectiva que si el femicidio es el punto culmen de toda una situación de violencia que viene de manera continuada, esto que llamamos continuum de violencia, entonces necesitamos identificar también cada una de estas otras expresiones de violencia contra las mujeres que se están dando, que pueden derivar en femicidio, y luego también cruzar con las variables relacionadas con las mujeres desaparecidas, mujeres de diferentes edades, niñas, adolescentes, jóvenes desaparecidas que no se encuentran. No es como dijo una vez un funcionario que se fue con el novio. Es una realidad en nuestro país relacionada con la trata de personas, relacionada con explotación sexual comercial, relacionada con femicidios, con previa tortura y violencia sexual. Bueno, me imagino que si hablamos de estos números de feminicidios, el número de mujeres agredidas es mucho mayor, ¿no? Claro, mira, a mí me gustaría mucho enfocar este programa porque es muy importante que dialoguemos con la población. Es decir, al fin y al cabo pueden existir marcos regulatorios, podemos conversar sobre esto, personas que hemos tenido un poquito más de acceso a información, entre otras, pero de lo que se trata es que llegue al corazón de la población salvadoreña, considerando que aún con todo el trabajo realizado desde la institucionalidad pública en diferentes momentos, con marcos regulatorios, con políticas programáticas, entre otras, es un fenómeno que definitivamente marca lo que culturalmente somos. Es decir, la máxima expresión de esa relación de poder, marcada precisamente por estos procesos en donde hay una dominación al punto de que te quito la vida, es algo que se construye en la sociedad y que se legitima. Es decir, frases como, por ejemplo, es que ella lo andaba buscando, es que se lo merecía, es que porque andaba saliendo, no justifican en ningún momento esa relación de poder y ese ejercicio de dominación. Busquemos, obviamente, este es un factor cultural. Exactamente. ¿Ya? Y tengo entendido que Asia es la zona del mundo que tiene mayor cantidad de feminicidios, y obviamente en Asia hay un machismo mayor que en América Latina. Y América Latina debe venir en segundo lugar inmediatamente, porque seguramente, somos, digamos, una sociedad machista. Esto tiene que ver con la cultura, con la religión también. Tiene que ver con esa suma de factores, es decir, la construcción sistémica de la sociedad que somos termina legitimando este tipo de acciones a través de todas las ideologías. Y estas ideologías son cómo se conforma la familia y cómo se desarrolla, cómo funciona la iglesia y cómo se desarrolla en todos sus ámbitos, cómo funcionan también estructuras como partidos políticos, colonias en sus procesos de organización, entre otras. Es decir, los mecanismos de socialización de los seres humanos y de las salvadoreñas y salvadoreños está prácticamente generado desde esa legitimación, de esa relación de poder y desde esa legitimación precisamente de esa dominación de lo masculino sobre lo femenino. No estoy diciendo del hombre sobre la mujer, oígase bien, sino de lo masculino sobre lo femenino. Ya vamos más adelante si podemos profundizar incluso de estos fenómenos de los asesinatos de mujeres trans.
¿verdad? ¿Qué representan para una construcción social esta figura de mujeres trans y por qué hay tanto odio alrededor de sus asesinatos? Es decir, es una construcción en donde lo masculino tiene determinadas características, hay un poder otorgado y así legitimado, y eso genera un mecanismo de dominación que termina al punto de poder disponer de la vida de una mujer, ¿verdad? O todo aquello que signifique o personifique algo femenino. Bueno. En ese sentido, yo creo que quizás quisiera referirme un poquito al tema de los números, ¿verdad? Porque hemos tenido problemas profundos con la data, no es hasta hace mucho tiempo en donde se logra crear por la ley, ¿verdad? Este Sistema Nacional de Datos y Estadísticas. O sea, este Sistema Nacional de Datos y Estadísticas... ¿Ya existe el Sistema de Datos y Estadísticas? Existe, por supuesto. Tiene emitidos 3 informes y estos informes lo que han tratado de hacer es recopilar todos los datos de Fiscalía, PNC, Digestic incluso, ¿verdad? Genera todo un proceso de preguntas y es de estos avances que hemos tenido en materia de política pública, pero que aún teniendo esa data no se ha podido generar una política pública que llegue al corazón del problema. Entonces, el punto no es un marco regulatorio más mano dura o más fuerte en contra de quien comete el feminicidio. Es un problema realmente estructural y cultural. Tal vez, si a nuevas generaciones les promocionamos mecanismos de educación en donde realmente pongamos los mecanismos de convivencia desde otra perspectiva, entonces podría cambiar. Pero así tal cual como está la sociedad ahorita funcionando, aún con estos marcos regulatorios que han sido pasos importantes, nadie dice que no, porque son pasos definitivamente que han ido logrando otros tantos, digamos, espacios en donde no solo se visibiliza, sino que se trabaja el tema de la violencia y específicamente el feminicidio, pero que todavía nos falta llegar al corazón del asunto y que por eso vemos que aunque existan disminuciones, el fenómeno está. Cuidado con que ahora se refleje mucho más porque hay una disminución de homicidios en donde evidentemente esta disminución de homicidios sí va a poner al desnudo el dato mucho más crudo. Es decir, cuando hay una disminución generalizada de homicidios y en donde había una marcada también tendencia de asesinatos de hombres, entonces si esto se reduce porque es otra la causa, ¿verdad? Claro, que no como es que tendría que también reducirse. Claro, y ahora lo estamos viendo con los asesinatos de mujeres trans, o sea, ahora están saliendo más a la luz. ¿Por qué? Porque el dato de homicidio baja, entonces es más evidente. Quiero ir después al caso mujeres trans. Primero que menos que la mujer en general, después entramos a casos específicos. Yo creo que di una cifra mal, me está diciendo mi productor que no es Asia el continente con mayor violencia. Pues yo le quería, no lo quería interrumpir, pero sí le quería decir que El Salvador ha estado en los primeros 10 lugares, 10 años, en relación a los feminicidios. El 2017 fue la mayor tasa de América Latina. Según la CEPAL, ese fue un dato de la CEPAL en relación a América Latina. Pero El Salvador ha estado punteando sobre femicidios. No, estamos realmente muy mal. Años. Pero en términos de continentes... Habría que hacer, revisar concretamente. Me mandaron para acá, me dicen que no es Asia. Yo tenía la información que era Asia. Y fíjese pero aprovechándose esa información que usted señala, bueno, si es África o es Asia, pero algo que yo quería referirme de lo que usted señaló es... que están con muchos mayores niveles de machismo y de violencia. Y yo creo que quisiera matizarlo porque acá en El Salvador tenemos niveles de violencia y de machismo que no solamente se reflejan en los femicidios, pero es que son de manera brutal. Okay. Acá estamos hablando que vemos con naturalización niñas de 9, 10, 11 años que salen embarazadas producto de violación sexual. Esos son embarazos impuestos, son violaciones sexuales, embarazos forzados además, que deberían de ser en nuestro país un delito autónomo también. Pero más allá de esto, y no solo yéndonos al tema meramente penal, lo que significa en la parte cultural que somos una sociedad que asimila como normal y como natural que esta situación suceda, y no una, ni dos, ni 10, ni 20, sino todas las veces, incluso otra vez 2015, porque fue un año muy emblemático en esta década, digamos,
más de 25,000 niñas y adolescentes embarazadas, atendidas por el Ministerio de Salud. Atendidas por el Ministerio de Salud. Ya no digamos entonces que debería de haber habido muchísimo más de esas 25,000 entre 9 y 19 años embarazadas, que más allá de las que atendió el Ministerio de Salud. Okay. Todas las parteras y en el área rural, donde no se llega con el sistema público de salud. Después del corte, quiero volver con qué está fallando, ¿ya? Obviamente, claro. La igualdad de sexos que no existió en el pasado, o sea, que hay elementos culturales antiguos que fueron muy dramáticamente injustos con la mujer, ha cambiado en todo el mundo. Hay todo un proceso de cambio, que hay sociedades incluso ya de misma América Latina que esto ya lo han superado bastante, digamos, y viven procesos más igualitarios. Pero El Salvador se ha quedado atrás. ¿Qué ha pasado con la educación en El Salvador? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, digamos, no hemos avanzado? ¿Qué ha pasado con la parte judicial? ¿Qué ha pasado con los gobiernos de El Salvador en esta materia? Lo que queremos hablar en los próximos bloques. Vamos al corte y ya volvemos. Así como transformamos la vida de los migueleños con una agenda social sin precedentes, te invito este 30 de noviembre al Gran Carnaval Internacional de San Miguel. El sistema de videovigilancia Ojos Abiertos está garantizando tu seguridad. Ven y disfruta en familia con los más de 70 grupos nacionales. Y en el estadio Miguel Félix Charlé bailaremos al ritmo de bachata con Héctor el Torito Acosta. Gózalo, aquí debes estar. Carnaval Internacional de San Miguel. Comienza el fin de semana con más descuentos. Llega el punto rojo de Claro. 4 días de ofertas increíbles en equipos y smartphones. Llévate Smart TV Sony 4K de 55 pulgadas más PlayStation 4 Pro por $45 al mes. Incluye gratis FIFA 2020. Alcatel 1 en prepago por $40. LG K50 en plan postpago 360 con 10 GB y redes sociales ilimitadas en plan $30. Hasta el 2 de diciembre en tiendas Claro seleccionadas. ¡Claro que sí! Este 29 de noviembre, 30 de noviembre y 1 de diciembre, Black Friday es tuyo. Para que lo aproveches, renovamos nuestras ofertas. Más productos, más pantallas, más tecnología, más línea blanca, más muebles. Para hacerlos todos tuyos al crédito. Aprovecha del 29 de noviembre al 1 de diciembre. La Curazao, para vivir mejor. Disfruta lo mejor del Super Black Friday. 12 pack gaseosa Coca-Cola lata 354 ml 5.25. Tupac bebida de naranja de la granja 1890 ml 3.75. Tupac gaseosa Coca-Cola Fanta 2.5 litros 2.95. Boquitas Pachanga Mix Diana 257 gramos 1.45. Boquitas Taqueritos Extremos Chile Toreado 180 gramos 89 centavos. Desde siempre, Super Selectos, tu super. O 5 galones de productos de la familia Excelo, llévate gratis un galón de Excelo látex color de línea, más un kit de bandeja con rodillo. Pregúntale a Sherwin Williams. El segundo segmento de debate gracias a Cosavi, Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, Cosavi iniciará operaciones en San Miguel. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso.
Cosabi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Sin duda la educación, la construcción de cultura es el factor fundamental de esto. Esto es un problema cultural, ¿no? Que se transforma finalmente en delito. O que siempre ha sido un delito, de alguna forma. El trato desigual es un delito, una forma delictiva de actuar en sociedad. Y esto, de alguna forma, todavía no se puede, a pesar que han pasado muchos años en el reconocimiento de los derechos de la mujer, en que Naciones Unidas tiene una ONU Mujer, en que han salido muchas proclamas, en que los países han cambiado sus legislaciones, pero el problema aún persiste, en unos más que otros. Sí. Ustedes, me imagino que han analizado mucho este tema, se habrán preguntado muchas veces dónde están los pasos concretos que hay que dar y que todavía el mundo no da. Claro, por supuesto. Y tampoco es que tengamos todas las respuestas ni todas las soluciones, porque justamente de lo que se trata es identificar que parte del camino que hemos recorrido en avances han estado inclinados fundamentalmente hacia la parte formal, hacia la parte de institucionalidad, que es muy importante, hacia la parte normativa, legislación, jurisdicción especializada, temas también de presupuesto, todas áreas importantes y que no debemos desde ningún punto de vista de dejar en un plano secundario. Pero el componente cultural es un componente muy complejo que no solo está relacionado con el tema de la educación formal en centros escolares, públicos o privados, y luego si se llegase luego a la universidad. Esto no está relacionado únicamente y apenas eso es un porcentaje importante también. Pero el componente cultural está relacionado con cómo vamos identificando estos elementos sobre los que construimos nuestra identidad, construimos nuestra visión de mundo, construimos la percepción sobre las otras y los otros y sobre mi propia persona, en el entorno y en el contexto en el que estoy. Cuando comenzamos a observar entonces que a pesar de que yo soy una mujer empresaria, que tengo no sé cuántos títulos y que me desenvuelvo y además soy la presidenta de la Cámara X, o soy diputada, o soy alcaldesa, o soy vicepresidenta o incluso presidenta, pero todo el entorno relacionado con la estructuración de las relaciones de poder sigue casi intacto. Entonces, hemos creído que esto únicamente es, ya llegué aquí. ¿Qué tanto quieren las mujeres? Dice algunas personas, ¿qué tanto quieren? Que no terminan de saciar su ansia de poder. No, nada que ver con eso, no es eso. En realidad se han encontrado puntos de quiebre y de avance en relación a la participación en los espacios públicos, en ciertas decisiones. El mismo hecho de que estemos en un programa prime time hablando sobre esta problemática nacional, internacional, nos habla de los cambios importantes a nivel cultural. Pero sucede que usted va por la calle y si yo hace 20 años era acosada sexualmente y me daba vuelta y le decía que por qué me estaba insultando en la calle, y entonces la persona se podía quedar un poco como pensando que por qué reaccioné así. Ahora yo hago lo mismo, me doy vuelta y la persona lo que hace es escupirme, insultarme, golpearme, y el resto
que puede estar observando, muchísimas veces se queda en silencio. Si eso pasa en la calle, imaginémonos también en los demás otros espacios, centros educativos, en la misma familia, en los espacios laborales, cuando encontramos no solo acoso sexual, pero también esta expresión de violencia contra las mujeres que está relacionada precisamente con esa visión naturalizada y de legitimación de la violencia. Entonces, concluyo en esa parte diciendo que si bien hay avances, incluso en la parte cultural, voy a tocar un tema. Encontramos incluso involución en otros. Que para mí tiene que ver con el nacimiento, o sea, con la inicial formación de una cultura machista, que es la religión. Pues yo quisiera plantear que no necesariamente es el punto de inflexión. Y no solamente, digamos... Que ha sido utilizada como un instrumento de poder. No, Dios es hombre, no es mujer. No, ¿quién dijo que Dios es hombre? No, te enseñan. Te enseñan. No, Dios es una energía suprema que está más allá de nuestros pensamientos. María es la santa. Y hay muchos sobre y no puede ello. ser más. Pero vamos a hacer un programa sobre ello. No, por eso te digo, creo que eso tiene que ver mucho con la formación inicial, cultural, las religiones, o sea, analiza todas las religiones. Me doy cuenta que llega a ser un mito cuando conozco personas que te dicen, yo soy atea, o simplemente no me he formado dentro de un espacio de rituales religiosos, ni católicos, ni evangélicos, ni budistas, ni de otras denominaciones, e igual tiene una visión patriarcal, porque al final el patriarcado está en eso diferentes ya es lo que espacios. Seguramente han captado la sociedad misma, cómo se desenvuelve la sociedad, pero yo estoy seguro, y si tú lo vieras antropológicamente, el nacimiento de todo esto tiene mucho que ver con las religiones y las creencias, donde la gente se forma la creencia de cómo son los mundos. Las religiones Después, y el creo derecho que también tiene que ver, cultural. Naida, el asunto, digamos, porque los hombres, los seres humanos somos malos por naturaleza. Entonces creemos en la fuerza. Pero no somos malos por naturaleza. No, ¿cómo no? Somos pecadores o como quieran llamarse por naturaleza y creemos en la fuerza. ¿Era Hobbes o era Locke el que decía que el hombre es el lobo del hombre? Claro. No, pero no podemos pensar de esa manera. No, pero hay. Porque eso es pensar que entonces no hemos aprendido y que no podemos desaprender. Es que yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo, concuerdo totalmente con lo tuyo. Estoy tratando de explicarme por qué salen algunas cosas, pero creo que también el hombre es maldadoso por naturaleza y utiliza mucho el uso de la fuerza. Los hombres. Entonces, un hombre masculino, normalmente respeta a otro hombre porque el otro hombre le puede golpear también. Entonces estamos en igualdad de fuerza. La mujer, por raza, musculaturamente, es diferente a un hombre. Aunque hay mujeres hoy día que pueden tener toda la musculatura de un hombre, pero normalmente son constituciones diferentes. Pero ese es un enfoque biologicista que además es bastante reduccionista. No, de acuerdo, pero todas esas cosas influyen. O sea, ¿por qué le pega el esposo a la esposa? Porque cree que es su objeto, porque cree que es su... Y porque sabe que puede pegar. Porque... Imagínate... Y Naida dice que... Imagínate dos hombres, es más difícil. O sea, yo creo que igual, cuando nosotros entramos a estos debates, definitivamente hay 20 enfoques, ¿verdad? O sea, dentro de esos 20 enfoques, creo que vale la pena dimensionar cada uno de ellos para poder entonces dar una propuesta y una respuesta a la sociedad. ¿Por qué soy así? Y esto pasa también porque un hombre reacciona, vive, piensa y respira como lo hace, ¿verdad? Una de ellas probablemente puede ser el ejercicio de una religión determinada desde un enfoque que no necesariamente está dentro de lo que su, digamos, escritura así quiso reflejarlo, pero que se malinterpreta, se malusa para también definitivamente distorsionar lo que precisamente puede haber estado ahí planteado. Tenemos, por ejemplo, teologías de la liberación, en donde estas teologías de la liberación son muy dadas a los procesos de equidad, de igualdad, de estas construcciones sociales que tienen otros elementos
elementos y usan la misma Biblia si nos vamos a la arista católica, ¿verdad? Entonces yo creo que usar, digamos, un enfoque en particular para explicar el fenómeno, no solo de la violencia feminicida, que además la violencia feminicida no solo son muertes violentas, tiene que ver también, por ejemplo, con los suicidios, y ya podemos hablar también un poco de eso, o incluso tiene que ver con las muertes maternas, ¿verdad? Eso es violencia feminicida también. Entonces, cómo este fenómeno lo debemos de entender desde esa cantidad de enfoques existentes y que nos pueden dar luces, no desde el estricto rótulo que implica uno de ellos, porque uno de los principales problemas que tenemos es que defendemos verdades absolutas. El patriarcado, por ejemplo, se funda en una verdad absoluta e irrefutable y tiene que ver con ese proceso de dominación. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con este trabajo ideológico sobre el uso de las religiones, en donde el hombre es la cabeza de la casa. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Eso puede interpretarse desde una forma profundamente literal hasta, bueno, pero la cabeza al fin y al cabo es que no funciona sola, ¿verdad? O sea, la cabeza funciona con un, digamos, tiene una función en particular, pero necesita, por ejemplo, el cerebro. La cabeza sola no hace nada. Entonces, ¿cómo también dimensionamos y trabajamos toda esta ideología, porque todas estas son ideologías, para comprender el fenómeno y trabajarlo? Quisiera referirme al tema, por ejemplo, muy particular de las construcciones de masculinidad, porque mucho hablamos de derechos de las mujeres y cuánto hemos avanzado y cuántas leyes hay, que son muy importantes, eso sí, igual lo recalco como lo ha hecho Ima, pero muy poco trabajamos, hasta hace muy poco tiempo, digamos, se ha ido trabajando cuál es la construcción de masculinidad, ¿verdad? Y eso es clave a la hora de trabajar procesos de violencia y si queremos llegar al corazón de los feminicidios. Como decíamos anteriormente, o sea, no se trata de subirle la pena a un hombre que está construido desde su panza, digamos, desde la panza de la mamá, desde todo su proceso de gestación, que a saber qué emociones también vive la mamá, ¿verdad? Cuando nace, cuando tiene todo su proceso de crecimiento con un bombardeo constante de cómo tiene que ser como hombre, ¿verdad? O sea, las características que realmente tiene una construcción de un hombre, tal cual esta construcción social, y que definitivamente poco trabajamos y poco abordamos dentro de este trabajo o de esta propuesta para combatir la violencia contra las mujeres y en particular esta máxima expresión que es la violencia feminicida. En ese sentido, las políticas públicas, que yo creo que ese es como también un elemento importante. ¿Qué tanta política pública tenemos para eso? Montón. Y no solamente tenemos, sino que funcionen, porque claro. Mucha política pública no sirve para nada, no, solamente son papel. Justamente hace un año hicimos un estudio que tiene que ver precisamente con las tres aristas de la política, ¿verdad? Me están pidiendo pausa. Mejor para no interrumpirte después. Muy bien. Voy al corte y entramos con las políticas públicas. Ya volvemos. En tu súper sabemos lo que buscas. Por eso acá encuentras ahorro desde siempre. Ahorras comprando los mejores productos con superprecios. Ahorras en lo que más necesitas con nuestras ofertas irresistibles. Y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Hay cosas que marcan un antes y un después. Ahora ya nada será igual. Logramos lo que creías imposible. Desde ahora en Movistar, disfruta de datos ilimitados en la red LTE más rápida del país. En planes postpago, estrena tu smartphone favorito con lo último en tecnología y datos ilimitados. Elige vivir ilimitado. Pásate a Movistar. Cosabi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30
30 de noviembre. Así como transformamos la vida de los migueleños con una agenda social sin precedentes, te invito este 30 de noviembre al Gran Carnaval Internacional de San Miguel. El sistema de videovigilancia Ojos Abiertos está garantizando tu seguridad. Ven y disfruta en familia con los más de 70 grupos nacionales. Y en el estadio Miguel Félix Charlé bailaremos al ritmo de bachata con Héctor el Torito Acosta. ¡Gózalo! Aquí debes estar. Carnaval Internacional de San Miguel. Conoce la forma más conveniente de hacer tu súper. Ingresa a superselectos.com, tu único súper 24/7, donde puedes hacer tus compras a cualquier hora y en cualquier lugar. Es muy fácil comprar. Elige tu súper favorito y puedes pasar por tus compras o te las llevamos a la puerta de tu casa. Además, encuentras una gran variedad de ofertas especiales exclusivas de superselectos.com. Tu súper. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del Sistema Fede Crédito. Mis pagos los hago yo. Hasta en la tienda, brother. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito estamos en 195 municipios del país para ayudarte siempre, hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, yo tuvimos un problema de micrófono, no sé si se me cayó el mío, no, el mío está bien, el de tuyo, solo falta que te lo pongan ahí te van a ir a ayudar. Pero que entonces voy a entrar con... Aquí está. Naida. Ah, qué bien. Bueno, sí. Políticas públicas. Mira, las políticas tienen como tres aristas, digamos. Unas que tienen que ver con su estructura o tienen que ver con los avances en materia regulatoria y de instituciones públicas, que en eso, digamos, en los últimos años El Salvador avanzó bastante. Tiene marcos regulatorios especializados, tiene la ley especial integral para el tema de la violencia, tiene la ley de igualdad, o sea, se han dado pasos importantes. Hay incluso la construcción, o por lo menos existió la construcción de las diferentes unidades, que tengo entendido que algunas de ellas se están desmontando en la institucionalidad pública. Toda esta creación de institucionalidad y de marcos regulatorios ha ido avanzando a lo largo de los años. En los procesos que tiene que ver con estos mecanismos de diálogo, con personas que defienden derechos entre las mujeres, con comunidades, o sea, cómo se da esa transformación de la estructura y de la legislación, también ha tenido avances importantes. El mismo proceso de construcción de la ley contó con un esfuerzo muy grande de organizaciones de mujeres que empujaron y organizaciones feministas que empujaron hacia que se concretizaran este tipo de instrumentos. Entonces, en los procesos también ha sido interesante porque la interacción entre estas organizaciones y quien toma la decisión última ha tenido un avance bien interesante y es más, dentro del espectro de los movimientos podría reconocerse que ha sido uno de los procesos políticos más interesantes. ¿Tú crees que en materia de ley estamos lo correcto ya? ¿Tenemos hay avances importantes? Yo creo que sí, yo creo que hay instrumentos que podrían revisarse, ¿verdad? O profundizarse o transformarse de acuerdo al paradigma que se adopte. Por ejemplo, sería interesante que de acuerdo a legislación se pudiera trabajar diálogos de masculinidad. Entonces, eso en una ley, o sea, la ley a lo que se va directamente es al trabajo directo de los derechos de las mujeres y sobre todo la atención y prevención, porque hay un fenómeno específico. Pero eso se puede ir nutriendo de las lecciones. Es decir, estos procesos de política pública no son inamovibles, se van a ir nutriendo de las lecciones que tenemos. Y si ya hay experiencias, tenemos que revisar si han funcionado o no. Si no han funcionado, tenemos que saber por qué no han funcionado y generar mecanismos que permitan la transformación. En la parte de justicia, tengo entendido que solamente el 10% de los casos, digamos, llegan a judicializarse. Exacto. Y solo el 1% de los casos
tiene condena. Así es. Exactamente, y tiene que ver precisamente... Pero es ¿por qué? Porque también escuché una versión que decía, no, lo que pasa es que las mujeres prefieren conciliar. No necesariamente, o sea, no es que prefieran, es que al fin y al cabo también hay una construcción sistémica que lleva a que este comportamiento pueda darse dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, esta construcción sistémica de cómo las mujeres abordan determinados problemas frente a este ejercicio de dominación, al fin y al cabo un ejercicio de dominación se materializa ahí, pero no es solo eso. Yo creo que tiene que ver también cuánto el sistema judicial está permeado sobre todo esto que hemos hablado. Como hemos dicho, el tema del patriarcado, los machismos, entre otros tantos, son fenómenos de raíz potentes y esos permean en todos los sistemas, en el sistema político, en el sistema judicial, en todos ellos, porque son valores con los que se han ido formando las personas que gestionan estos sistemas. Entonces, el sistema judicial tampoco es que esté libre de esto, o sea, hay fisuras por donde encontramos estas construcciones. No hace mucho se ha estado debatiendo el caso Escalante. Están siendo expuestas, están siendo analizadas. Eso es lo que creo que no está pasando. O sea, la evaluación de la política pública que tiene que ver con la creación de esta institucionalidad, con la creación de los marcos regulatorios, con la creación de esta incluso jurisprudencia, nos debe de llevar a analizar si está funcionando o no. El caso Escalante es un ejemplo claro, puro y directo. El caso Escalante, sí. De cómo estas fisuras han llegado al punto de una resolución de Cámara que falló como falló, ¿verdad? O sea, que tuvo esta sentencia. Y que hemos visto incluso la respuesta de la Asamblea Legislativa y ahora el ejercicio propio de la presidencia, ¿verdad? Frente a lo que ella recibió de la Asamblea Legislativa, regresándolo observado desde determinados elementos a considerar para modificar la ley. Entonces, ha habido un ejercicio de evaluación de la ley frente a un caso en particular que lo expuso, ¿verdad? Expuso estas fisuras, pero aparte de ello sí generó un mecanismo de negociación y sobre todo de visibilización de la transformación de esta estructura, porque no estaba funcionando, no funcionó. En el caso de la educación, Ima, en el caso de la educación, yo creo que mientras un niño no sea educado de otra manera, no cambia la sociedad, ¿no? Los niños absorben todo lo que se les enseña y si tú le enseñas hoy día que el medio ambiente hay que cuidarlo, pues seguramente van a ser buenos cuidadores del medio ambiente el día de mañana. Lo mismo, digamos, en los procesos en el proceso de enseñar al niño, digamos, que hombres y mujeres son exactamente iguales y deben ser respetados unos y otros, ¿no? Y no solo a los niños, sino a las niñas también. Claro, pues obvio. Y es que... Es que dije niños generalizando, disculpen, ya Ima. Es que los procesos de socialización que van abarcando la facilitación, digamos, de diferentes instituciones socializadoras, la familia, las iglesias, por supuesto, las escuelas, la escuela, más allá de hablar del espacio físico, del aula, digamos, de clase, estamos hablando de todo un conjunto complejo de factores socializantes que nos hacen ir aprendiendo a mujeres y hombres desde que estamos, incluso desde antes de nacer, como muy bien Naida señalaba, cómo vamos a percibir nuestro mundo, incluso identificando que hay un mundo para mujeres, un mundo para hombres, unos comportamientos que son apropiados para mujeres y otros comportamientos apropiados para hombres y evidentemente entonces algunos son inapropiados para las mujeres, pero apropiados para los hombres, en esta dicotomía y en esta visión no solo dicotómica a nivel sexual, sino además también en este doble parámetro. Entonces, ciertamente... ¿Hay una currícula sobre esto o hay indicaciones a los profesores de cómo deben actuar? Si un profesor ve a un niño haciendo una conducta inadecuada en este aspecto, el profesor está preparado para decirle, mire, usted lo que está haciendo no es correcto. No. O todo queda así en el aire. No. A ver, sí hay procesos curriculares de transformación que se han venido dando, donde se ha venido incorporando todavía sin una transversalización e institucionalización completa, integral del enfoque de género y que a esto debería de incluirse de una forma más integral. O sea, no hay enfoques, que todos los niños en nuestro país que estudian en el sistema público tienen, digamos,
no sé, una vez por lo menos en la vida, que están en su kinder o primer año, donde se le habla sobre estos temas? Sí, ajá. Lo que sucede es que no solamente hay que verlo, don Nacho, como llegaron de una ONG a dar una charla, no, ¿verdad? O la profesora dijo, aquí hay una educación. Sí, una charla a los centros educativos, que también se da, ni tampoco que sea solo una asignatura o un tema o un módulo dentro de una asignatura. Estamos hablando del currículum, de lo que le llaman también este currículum oculto, de todo este conjunto de comportamientos que se han ido asimilando de manera naturalizada y que consideramos luego que todo está en orden. Por ejemplo, la asignación de los espacios, cada vez ahora más restringido, hay que decirlo, por todo este tema de control territorial de estructuras delincuenciales organizadas y además de la militarización de la seguridad pública, todos estos elementos que han venido a desvirtuar en mucho el trabajo educativo dentro del sistema formal. Pero el uso de los espacios físicos dentro de los centros escolares es diferenciado para las niñas que para los niños. Mientras que los niños están dentro del espacio de juegos mucho más amplio, de mucho mayor libertad y posibilidad de interactuar, las niñas generalmente se encuentran en espacios un poco más reducidos y ahora otros elementos... ¿Por qué se sigue haciendo eso? Porque precisamente estamos pensando que las niñas y los niños se van a educar solitas y solitos y hay que trabajar con las personas adultas porque si no trabajamos con las personas adultas, que son las personas que también van a orientar a las niñas y a los niños, a jóvenes, a adolescentes, entonces tampoco vamos a poder llegar. ¿Qué clase de formación, en términos generales, qué clase de formación tiene nuestro profesorado, por ejemplo, en términos didácticos? Ya no solo en términos de los contenidos de ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, literatura. No, cuando usted ve una maestra o un maestro, por ejemplo, perdón por decirlo, pero es antipedagógico, esto que se ha señalado como un gran boom de las aulas integradas. Y entonces las aulas integradas, mire qué maravilla, en un espacio chiquitito acá, usted tiene a niñas y niños de tercero, cuarto y quinto grado. Y entonces el aula integrada es que esta misma maestra, si tiene una pizarra y si no tiene, pues donde fuera, ¿verdad? Entonces parte ese espacio donde va a escribir, entonces esta es la tarea para tercer grado, esta es para la de cuarto y esta es para la de quinto. Mira, esta es una manera totalmente antipedagógica que muchísimas veces es para solventar y sobrevivir dentro de las carencias que el sistema educativo tiene. Pero acá, don Nacho, volvemos a un punto. Uno, en el sistema educativo formal hay serias deficiencias. Estas deficiencias no solo se traducen en la PAES y en este tipo de cosas, porque si le pasamos la PAES a funcionarias y a funcionarios, seguramente quedan peor todavía que muchas niñas y niños en los centros escolares e incluso docentes. Luego, los espacios de formación vocacional para docentes, lo que antes teníamos en las escuelas normales y que ya no tenemos desde hace varias décadas, que vino a generar también una involución en materia educativa, pero por otro lado tenemos que salirnos de las aulas de clase para hablar que los procesos de socialización no solamente se dan en la escuela, se dan a través de medios de comunicación, se dan en lo que yo recibo tanto en la presencia como en la ausencia de madres y padres, es lo que yo observo y es con lo que interactúo en mi comunidad, en la familia, lo que veo en los centros de trabajo, cómo se relaciona la gente en la cotidianidad. Todo eso también forma parte de un proceso de socialización y esos son aprendizajes. No es porque yo nací más fuerte o porque nací con el sexo masculino o con el sexo femenino soy más débil o soy más frágil. No, por eso señalaba hace un rato que el enfoque biologicista ciertamente nos puede dar importantes elementos que no hay que
demeritar, que no hay que dejar de lado, pero no tiene a la base una visión integral que nos pueda generar un análisis mucho más amplio y profundo para decir que en realidad estos son aprendizajes, y si todavía seguimos en el retroceso en el que seguimos, es ciertamente porque no le apostamos a la educación, ni siquiera llegamos a un 3%, no recuerdo cuál es el porcentaje dentro del presupuesto general de la nación, pero luego hacia dónde se va ello de manera integral, cómo es que está nuestro sistema educativo, pero luego hay que salirnos del sistema educativo y hablar que el proceso de socialización es mucho más allá de esto, y la responsabilidad y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad como entes socializantes y como entes garantes de derechos humanos en relación a niñas, niños y adolescentes, sigue en deuda en todo el aspecto formativo. Y las personas adultas necesitamos también asumirnos como parte de este proceso. Pero estamos en el siglo XXI y no nos hemos planteado todavía cómo mejorar nuestra sociedad. Y le digo un dato antes de irnos a la pausa. Ya me van a matar. Podemos todas y todos tener celulares de estos que le llaman inteligentes, y de pronto depositamos la inteligencia en aparatos y no en la persona, ¿verdad? Y en esa era de tanta comunicación, y lo digo entre comillas, estamos cada vez menos comunicados. Usted ve un espacio de amistad y de familia que pueden estar escribiéndose por el chat, creo que y no hablándose cara a cara. La vocación, la formación educativa del ser humano en nuestros países, porque se piensa básicamente en que eso tiene que ver con el conocimiento, sobre todo memorizar conocimiento, pero no formarse para ser parte de una sociedad civilizada, organizada, que respete los derechos humanos, que respete a todos. Valores. Ya volvemos. Conoce la forma más conveniente de hacer tu súper. Ingresa a superselectos.com, tu único súper 24/7, donde puedes hacer tus compras a cualquier hora y en cualquier lugar. Es muy fácil comprar. Elige tu súper favorito y puedes pasar por tus compras o te las llevamos a la puerta de tu casa. Además, encuentras una gran variedad de ofertas especiales exclusivas de superselectos.com. Tu súper. Llegó el momento de cambiar todo. Este Black Friday es tuyo. Estrena tu pantalla Smart TV de 40 pulgadas a tan solo $225 y obtén hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. Solo esta semana en La Curazao, para vivir mejor. Llegó el momento de cambiar todo. Este Black Friday es tuyo. Estrena tu pantalla Smart TV de 40 pulgadas a tan solo $225 y obtén hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. Solo esta semana en La Curazao, para vivir mejor. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Comienza el fin de semana con más descuentos. Llega el punto rojo de Claro. 4 días de ofertas increíbles en equipos y smartphones. Llévate Smart TV Sony 4K de 55 pulgadas más PlayStation 4 Pro por $45 al mes. Incluye gratis FIFA 2020. Alcatel 1 en prepago por $40. LG K50 en plan postpago 360 con 10 GB y redes sociales ilimitadas en plan $30. Hasta el 2 de diciembre en tiendas Claro seleccionadas. ¡Claro que sí! A ver, tratemos, digamos, de entendernos. Yo trataba de decirle al principio que yo creo que nosotros los seres humanos tenemos muy mal comportamiento social en términos de ser
justos en nuestro pensamiento en relación a los demás. No somos justos en relación a los demás. Normalmente calificamos mal, discriminamos, tenemos como conductas muy negativas. Sí, y además que se exacerban en determinados momentos de la historia, en donde, por ejemplo, hay todo un contexto que invita, que crea y que genera las condiciones para que esto todavía se eleve más. Estamos asistiendo a uno. Muy importante. Entonces, en este momento yo creo incluso las mujeres que defendemos derechos de mujeres, las mujeres que hablamos sobre estos temas, no somos infalibles. La sociedad no es infalible. La sociedad está permeada desde todo su proceso, desde niñitos y niñitas que cuando estamos pequeñitos nos vamos llenando de todo esto. No podemos hablar desde las verdades absolutas. Por eso es necesario volver a escucharnos, volver a reconocer en qué momento en la historia estamos, porque incluso lo que nos ha sucedido, decía ahora en la mañana algo alrededor de la construcción de propuestas de políticas públicas, nos encerramos desde nuestras verdades como una verdad única, exclusiva e inamovible, ¿verdad? Sin reconocer que también los procesos requieren de diferentes voces, no tenemos experticias únicas, dedicadas, específicas e intocables. O sea, cada vez el mundo lo que te está diciendo más, esto tiene que verse cada vez desde diferentes perspectivas, enfoques, apoyos, aportes, porque se abrió tanto el abanico de discriminación y es tan profundo y estructural que definitivamente necesitas todas esas miradas. Yo quiero hacer énfasis porque al fin y al cabo, quienes defendemos derechos, quienes estamos en los procesos de diálogo, de construcción, entre otras, también somos parte de estas construcciones y también requerimos de procesos de diálogo y de avance sobre cómo estamos haciendo estas transformaciones, ¿verdad? O sea, un poco se hacía referencia sobre el tema de la educación formal y otros espacios de socialización. Uno de los espacios de socialización son los centros de trabajo, cómo los estamos abordando, cómo los estamos trabajando y si es de la mejor forma también que estamos llegando. Yo creo que hemos llegado a un punto en la historia en que toda esta potenciación del egoísmo, el individualismo, ha puesto de manera directa en el espejo de cómo estas conductas que si no tienen limitaciones y si no tienen construcciones mucho más definidas, llegan a reflejarse con los números que vemos y que nos colocan como el país que somos en ese orden. No somos infalibles, tenemos que reconstruirnos, tenemos que deconstruirnos diariamente. Ese es el punto. Cada día es una posibilidad de decir, ¿cómo lo hice hoy? ¿Cómo lo hice hoy? Porque es muy potente, es algo profundamente potente. Entonces es tan potente que incluso aún entre las mismas organizaciones, entre otros temas, existen estas ranuras que vimos también en todo lo sistémico. Ahí es donde tenemos que poner el ojo. Que tanto también nos sumamos a los sistemas desde estas verdades que realmente generamos, desde estas, y tiene todo el sentido por todas las frustraciones, molestias que genera estar en todos los días, todo el día escuchando todo esto. Sin embargo, es un desafío profundo como sociedad, como institucionalidad pública, como familias, entre otras. ¿Quién lo gestiona? Esa es una gran pregunta. Porque actores políticos, ¿quiénes son los actores políticos que pueden gestar esto? Tenemos una crisis de actores políticos, ¿o no? No están en eso. O sea, no están casi en nada. Y hay que poner, y actores políticos, por ejemplo, los partidos políticos, ¿qué hacen? ¿Es una opción o no es una opción ahorita? Las organizaciones, los movimientos, ¿qué están haciendo en función de todo esto? Si es un tiempo de hacer o generar un termómetro también de evaluación de cómo se están generando los mecanismos de diálogo, entre otros. Yo soy de los que creo que hoy día más que nunca hay que volver a replantearse en relación a las sociedades, ¿no? ¿Qué sociedades queremos? Tú puedes tener sociedades con mucho conocimiento sobre temas específicos, matemáticas, etcétera, todas esas cosas, pero si tú no tienes una sociedad conformada mentalmente en términos de justicia y positivismo, no logras mucho. Y necesitas además saber de dónde vienes, porque si no, vuelves a cometer los mismos errores, vuelves de manera cíclica también. Y tenemos somos una sociedad desmemoriada.
que vamos perdiendo la memoria, a veces por una especie de amnesia impuesta, otra por amnesia quizás voluntaria, pero esto nos genera también un desarraigo y una desidentidad como nación, como país, como parte de un mismo espacio que desconocemos nuestra historia. No solo nuestra historia más reciente, sino cómo se ha venido configurando. Y esto también genera entonces el que de pronto nos sintamos sin rumbo hacia dónde vamos. Y la transculturación entonces es mucho más fácil porque encuentra un terreno fértil en quien siempre que vaya hacia donde apunta la nariz, pero la nariz puede apuntar a cualquier lado. Correcto. O a ninguno. Okay. Entonces necesitamos también generar estos procesos y no esperar caudillos. Okay. No esperar mesías, no esperar que vengan acá entes, personas o grupos de personas que podemos llamar partidos políticos, movimientos o de cualquier otra forma, pero sí necesitamos identificar que yo no actúo porque estoy esperando que don Nacho actúe. Don Nacho no actúa porque está esperando que Naida actúe. No, entonces necesitamos realmente tomar acción, tomar decisión y asumirnos con nuestra propia cuota de poder, pero también con nuestra propia cuota de responsabilidad en las Antes que se nos vaya el tiempo, Ima, sí. Puede haber que en este momento tengamos dentro del público una mujer que esté siendo abusada, sí. ¿Ya? Que sea agredida, tanto verbal como en el hecho. ¿Qué debe hacer esta persona? Sin lugar a dudas, romper el silencio. Pero para romper el silencio, que es algo que lo decimos muy cotidianamente y luego cómo cuesta y cómo duele también, es importante que hablar de romper el silencio es saber que no estás sola, que hay que buscar ayuda, que hay que buscar orientación, que hay instituciones diversas, y en este caso puedo hablar por CEMujer, tenemos una clínica de atención integral para mujeres, niñas y niños violentados. Ponemos al centro los derechos de las personas víctimas, sobrevivientes de violencia, pero estamos trabajando poniendo énfasis, por un lado, en la protección de la integridad de la persona, en el empoderamiento, en la reconstrucción de la proyección de vida. Pero es importante saber que la violencia no es natural, que eso que se puede estar viviendo no es porque usted se portó mal, porque es lo que se merece por no haber, porque calladita una se ve más bonita, de verdad, dice ese dicho, y entonces, claro, me pasó esto porque no me quedé callada. Hay una cosa hay que necesidad. Parece sumamente importante decirla. Sí. Normalmente el que termina siendo un asesino, el que comete feminicidio, no parecen malas personas. Claro, y posiblemente claro, por supuesto. La mujer sigue creyendo que él es buena persona, a pesar que es un agresor, sí. y que por ser buena, por ser cariñoso, porque son hasta cariñosos, pero pueden llegar a cometer un feminicidio. Claro. ¿Cómo debe la mujer tener muy claro que hay un punto determinado que no puede seguir? Sí. Mujeres y hombres debemos de tener claridad, uno, que la violencia es aprendida. Es decir, no es que la persona sea mala por naturaleza y que sea violenta por naturaleza, y que entonces una tiene que asumir esto como la cruz que hay que llevar en toda la vida. Y esto significa también que hay que identificar desde las señales. Mire, es como el tema del semáforo. Usted tiene el semáforo, no se va a rojo de una vez, no se va a verde de una vez, sino que le está señalando constantemente que ese amarillo es, ojo,